Perdóneme, Ricardo, en progress. Ahí está. Bueno, entonces decíamos, ¿me escuchan? Un hola necesito. La profe sí se escucha. Gracias, muy amable. Ahora nos vamos a ver en un segundo. Creo que nos vemos. Sarán, aquí estoy. Bueno, entonces decíamos que... ¿qué decíamos? No sé qué decíamos. Ahí está. Estoy acomodando para darle las caras. Ahí está. Hay menos caras ahora. Bueno, menos caras, más baratas, ¿no? Bueno, decíamos entonces que la osteoporosis iba a depender, el desarrollo de osteoporosis iba a depender de la masa ósea máxima que obtenga una persona antes de que comience el desgaste. Es decir, la masa ósea es como que si lo que más llegué fue X cosa, entonces a partir de ahí va a empezar el desgaste, supuestamente. Después va a haber factores y todo, pero digamos que en términos generales para la masa ósea, tengo que ver la masa ósea. El desgaste, decíamos, va a venir seguro. Se calcula que después de los 35 años, la masa ósea naturalmente tiene una tendencia a perderse si no hay ningún factor que nosotros pongamos para revertir eso. El promedio es una pérdida de masa ósea, para que tengan una idea, escuchen lo que les digo, 0,5% de la masa ósea, ¿está bien?, se pierde anualmente a partir de los 35 años. O sea que si uno viviera 235 años y no hiciera nada, la teoría sería que se quedaría sin huesos. Bueno, no creo que suceda eso, pero quiero decir que se entiende. O sea que si perdemos 0,5 anual, entonces quiere decir que, ¿se entiende? En 2 años tenemos el 1% y en 200 años tendremos el 100%. No pasa eso, pero para que tengan una noción de lo que estamos hablando. Quiere decir que perdemos masa ósea anualmente después de los 35 años y si no hacemos nada, peor todavía. Pero entonces importa cuánta masa ósea lleguemos hasta esa edad, hasta los 30, 35 años, importa cuánta masa ósea tengamos, porque si no, cuando se produzca el desbalance, estamos perdidos. Ya de hecho se puede producir antes, y además pueden haber factores predisponentes que aceleren el desbalance. Entonces la idea es tener el menor desbalance. En esto, decíamos, la genética tiene importancia, lo de la vitamina D, también tiene importancia lo de la genética, el hecho que el envejecimiento propiamente dicho hace que la genética de cada uno tenga importancia. El envejecimiento implica, por ejemplo, el envejecimiento significa que los osteoblastos que tienen que fabricar el hueso lo fabriquen en menor medida, se envejezcan porque envejecen de por sí. O que la matriz sea incapaz de suministrar la materia prima que necesitan los osteoblastos. Léase factores de crecimiento y distintas cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es importante. En la genética también tiene que ver las hormonas que uno tenga. Porque habíamos preguntado. Yo decía, quiero 6 hormonas que tengan que ver con el desarrollo y mantenimiento del hueso. A ver, 6. La hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento, muy bien. La hormona de crecimiento tiene que ver con el crecimiento del hueso. Es estimuladora, la hormona de crecimiento estimula todas las células, pero dentro de las que se estimula los osteoblastos, la actividad osteoblástica que favorece el depósito del hueso. De hecho, se necesita la hormona de crecimiento para que el hueso crezca no solamente en extensión, sino en calidad. Perfecto, hormona de crecimiento. Bien, ¿qué más? Esa es una. Hormonas que tengan que ver con el hueso, con el crecimiento. Vitamina D. ¿Cuál? La vitamina D. Vitamina D, perfecto, vitamina D. La vitamina D es una hormona que tiene una doble función. Tiene la capacidad de inducir la resorción ósea para mantener los niveles de calcio en sangre. Eso sucede ayudando a la paratormona, que es otra hormona, ya nombré otra, entonces la paratormona se la nombré yo. Paratormona y vitamina D producen resorción ósea, pero
eso sucede cuando los niveles de calcio son bajos y estimulan la aparición de estas dos hormonas, pero cuando los niveles de calcio están en sobresaturación, la vitamina D tiene la capacidad de favorecer la actividad osteoblástica y la reducción de la capacidad de la actividad osteoclástica, de modo tal que favorece la fijación del calcio al hueso. La vitamina D, o sea que depende, la vitamina D, la actividad que tenga, depende del grado de saturación que tenga la sangre del calcio. Bien, la vitamina D. La paratormona reabsorbe el calcio, bueno, produce resorción del calcio del hueso, o sea que también modifica la forma del hueso y el crecimiento. Sí, por supuesto. ¿Qué más? Hormonas que tienen que ver con el hueso. Saram. Bueno, podríamos nombrar la calcitonina, ya que nombramos la paratormona, que es una hormona fijadora de calcio. Le llamamos así, porque estimula el osteoclasto, estimula el osteoblasto para que fabrique matriz ósea para que pueda mineralizarse. Bueno, perfecto. Calcitonina. Podemos mencionar una hormona que ya hemos mencionado hace poquito, que fue la hormona tiroidea. La hormona tiroidea se necesita para el crecimiento de todo el organismo. Sin hormona tiroidea no hay crecimiento óseo. De hecho, nosotros hablamos de cretinismo, y cuando hablamos de cretinismo dijimos que la persona que no tiene hormona tiroidea no tiene el desarrollo osteomuscular, ¿no es cierto? No tiene desarrollo acorde a la cantidad de hormona que le esté faltando. Es decir, que la hormona tiroidea es una hormona que interviene en el metabolismo general e incluye el hueso, y es muy importante en el desarrollo del hueso. Los pacientes, las personas hipotiroideas tienen mayor tendencia a tener un desgaste mayor, y además los niños hipotiroideos tienen un mal desarrollo de su esqueleto. Bueno, hormona tiroidea. Bueno, ¿alguna otra? Bueno, hormonas femeninas, los estrógenos. Los estrógenos tienen actividad sobre los niveles de interleucina 1, interleucina 6, que tienen actividad tienen actividad inhibitoria sobre el osteoclasto, o sea que inhiben la degradación del hueso, y además el osteoblasto, que es el que sintetiza el hueso, recibe para esa síntesis también estímulo del propio osteoclasto. Cuando el osteoclasto trabaja mucho, fabrica moléculas que estimulan al osteoblasto. Bueno, eso también es inducido por los estrógenos. Es decir, los estrógenos inducen al osteoclasto a que le diga al osteoblasto que aumente la cantidad de hueso, y además inhiben la resorción por parte de ese osteoclasto. O sea que los estrógenos son importantísimos en la mantención del hueso, y eso se ve en la menopausia, ¿está bien? En la osteoporosis posmenopáusica. Entonces perdón, no estimula la interleucina, inhibe la interleucina 1 y 6, que la interleucina 1 y 6 son estimuladoras de osteoclastos. Entonces los osteoclastos, perdón, de osteoclasto, digo bien. Entonces los osteoclastos trabajan menos, ¿no es cierto? Trabajan menos cuando hay mayor cantidad de interleucina 1, perdón. Porque esto es así, cuando faltan los estrógenos, aumenta la interleucina 1 y 6. Cuando aumenta la interleucina 1 y 6, los osteoclastos bailan contentos. O sea, los osteoclastos son inhibidos por la interleucina 1 y 6. ¿Está bien? Es así la historia. Ahora la vamos a repetir. Pero entonces tenemos, ahí ven, estrógenos, hormona de crecimiento, testosterona. La testosterona estimula el crecimiento del hueso. Es uno de los pilares uno de los motivos por los cuales el hombre tiene mayor masa ósea que la mujer en proporción, por supuesto. Entonces tenemos estrógenos, testosterona, hormona tiroidea, vitamina D, nombramos, ¿qué más? Paratormona, calcitonina, insulina. La insulina estimula la síntesis de proteína que se necesita para la matriz ósea. O sea, como ven,
el hueso necesita de hormonas permanentemente. Ahora, ¿a qué venía esto? Venía a cuento que cuando hay un desbalance en cualquiera de estas hormonas por cualquier circunstancia, entonces puede aparecer la osteoporosis, puede aparecer el desbalance, y en eso tiene importancia entonces en parte la genética, pero está en relación también a la genética y a la edad, porque estaba hablando de la edad. Genética y edad. Con el paso del tiempo, los manejos de estas hormonas se van modificando, y eso es importante a la hora de tener en cuenta qué pasa con el hueso. Pero además, esas hormonas mantienen, o son las que son hormonas que determinan cuál va a ser la masa ósea máxima. ¿Está bien? La masa, o sea, una persona que tiene, un niño que tiene hipotiroidismo no tratado, va a llegar con una masa ósea máxima menor que un chico que no tiene hipotiroidismo. ¿Se entiende? Eso era lo que quería significar. Lo que quería significar era que las modificaciones hormonales y las modificaciones generales tienen que ver con la masa ósea máxima. Entonces, por un lado eso, la genética y la constitución. Por otro lado, el ejercicio físico, la actividad física, determina la masa ósea total máxima. El hueso, cuando nacemos, no tiene forma de nada, sí tiene una formita mínima, tiene una miniforma. De hecho, si uno saca una radiografía y mira el hueso, ve como hilitas de hueso. Yo les invito a que busquen de algún pariente o de sus propios hijos si ya los tienen, y si no los tienen cuando los tengan, y si no de un sobrino o de lo que fuera, y vean una radiografía. Y la radiografía, ustedes van a mirar la radiografía y van a ver bolitas. Y incluso cuando está recién nacido, ni las bolitas de depósito cálcico se ve. Se ve el hueso como si fuera una cosa transparente, una cosa... claro, nada. Claro, porque tienen gran cantidad de cartílago óseo, pero no tienen gran mineralización ósea, y el cartílago óseo no lo tienen todavía completo. ¿Eso qué significa para lo que voy a decir? Significa que el hueso no tiene la forma definitiva. Y si un chico tiene hipotrofia o atrofia muscular en un miembro, el miembro no crece. Pero no es que no crece porque sí, no crece porque el músculo que está inserto en el hueso es un estímulo para el crecimiento y modelación, acá en este caso, del hueso. Es decir, el músculo traccionando del periósteo es un estímulo para que el hueso se densifique. Y no solo que se densifique, sino que además obtenga la forma final. Si a una persona yo le desinsertara el músculo bíceps y el braquial anterior y se lo insertara en otro lado, el hueso tomaría otra forma. No sé qué forma, porque esto no se hace, claro, ¿quién va a hacer estas cosas que estamos diciendo? Pero tomaría otra forma, simplemente porque el hueso es el que termina de determinar la forma, perdón, porque el músculo es el que determina finalmente la forma del hueso. Y la ausencia de un músculo, que a veces pasa, las agenesias de músculos deforman los huesos. Y la falta de actividad de los músculos deforma los huesos, y eso puede deformarse por fuera o puede deformarse por dentro. Y deformarse por dentro significa perder calidad del hueso. El movimiento, inicialmente, el movimiento, cualquier movimiento, movernos, el movimiento mantiene la calidad del hueso, pero el ejercicio físico lo mantiene mejor. Ahora, en este sentido, hay que aclarar lo siguiente. ¿Cuál es el ejercicio físico que más hueso nos proporciona, que mayor densidad ósea nos proporciona? El ejercicio intenso anaeróbico. ¿Se entiende? El ejercicio intenso anaeróbico, el ejercicio de carga, es el que más estimula la síntesis de hueso, pero no para crecer el hueso, sino también para crecer cuando somos chicos, pero sí para darle densidad. ¿Está bien? Es decir, que el que levanta pesas, por ejemplo, tiene mayor densidad ósea. ¿Está bien? Entonces, la actividad física que hagamos hasta los 35 años, inicialmente, o hasta los 30 años,
va a determinar la masa ósea máxima. ¿Está bien? El ejercicio físico que hagamos hasta esa edad. Y después, el ejercicio físico que hagamos a partir de esa edad va a servir para que el desgaste sea menor. Pero la masa ósea máxima que uno adquiere tiene que ver con el ejercicio físico. ¿Está bien? Y de hecho, cuando uno habla de envejecimiento, uno de los factores que relaciona en el envejecimiento a la pérdida de masa ósea, a ese desbalance del que estamos hablando, es el hecho de que el envejecimiento se asocia con disminución de la actividad física. En todo sentido. Disminución de la actividad física, porque se hace menos actividad, porque va menos al gimnasio, a correr o lo que fuera, y disminución de la actividad física porque también se van haciendo menor cantidad de tareas físicas cotidianas. Entonces, un tipo tiende a estar más sentado que parado, tiende a estar, papá, se va, no, porque, y eso desgasta más el hueso. ¿Está bien? Y entonces, ejercicio aeróbico versus ejercicio de carga, ejercicio anaeróbico. El ejercicio anaeróbico de carga favorece el aumento de la resistencia del hueso. ¿Está bien? Y respecto de actividad de movimiento en sí, el movimiento favorece, obviamente, la densificación del hueso o la mantención. El ejemplo bien claro de esto es que la ausencia de movimiento, cuando un paciente está postrado en la cama, aumenta el riesgo de osteoporosis totalmente, significativamente. Ese es el motivo, es uno de los motivos por los cuales a los pacientes cada vez los sacamos más rápido de la cama. Hay que sacar cada vez más rápido, porque se ven incluso signos de osteoporosis en pacientes jóvenes porque tuvieron una operación y tuvieron 20 días en la cama. No tenés que estar en cama. Empezá a moverte. ¿Está bien? Bien. Entonces, movimiento. Por otro lado, la demostración también de que la carga es importante la muestra una osteoporosis nueva. Una osteoporosis que tiene los últimos 40 años, que no había antes. Una osteoporosis que no había antes. ¿Qué osteoporosis no había antes? Hasta hace 50 años no había osteoporosis. Y ahora hay. ¿La osteoporosis de quién? Del astronauta. Del astronauta. No habían astronautas hasta la década del 50, 60, no habían astronautas. Entonces nadie vivía fuera de la Tierra y nadie estaba un tiempito fuera de la Tierra como para que no tuviera que hacer actividad. No hay gravedad. Si no hay gravedad, nada, voy a levantar el mate. Y el mate se levanta solo, lo único que tengo que hacer es poner la boca en la bombilla, porque el mate se levanta solo. No hay peso de nada. Entonces no hay fuerza física. El músculo no hace esfuerzo, no tracciona del periósteo. Por ende, pérdida de la densidad ósea. Los astronautas que vienen del espacio, primero los hacen ahora hacer ejercicio de carga en el exterior, en el espacio. Pero no es lo suficiente el ejercicio de carga. Cuando vuelve el astronauta, lo sacan de la nave, de la cabina, lo sacan entre varios, porque el tipo si se para se puede fracturar. No sé si vieron alguna vez, busquen en internet, busquen aterrizaje de cápsulas que vienen del espacio, búsquenlo y van a ver cómo sacan a la gente, la sacan. No tienen fuerza, los primeros astronautas salían hasta sin fuerza muscular, no se podían ni parar. ¿Está bien? No se podían parar, ¿por qué? Porque no tenían fuerza muscular, pero además se fracturaban con nada. Lo tocaba, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Trax, le fracturaban los huesos, le doy la mano y se fracturaba la mano. No, las manos no sé, pero se fracturaban, se caían, cualquier cosa lo fracturaban. Osteoporosis por falta de fuerza física. Entonces, bien, el ejercicio físico totalmente un factor absoluto en la mantención de la masa ósea y un factor absoluto en la obtención de la masa ósea máxima. Nutrición. Profe, la actividad física también estimula la hormona de crecimiento, ¿puede ser? ¿Qué cosa, perdóname? ¿La qué? ¿La actividad física no Sí. estimula también la hormona de crecimiento? Sí, estimula la secreción de hormona de crecimiento. Sí. Sí, por supuesto. Lo mismo que la testosterona, lo mismo que los estrógenos. Estimula la síntesis de estas hormonas, casualmente. Todas que tienen que ver con lo mismo.
que en última instancia tiene que ver con lo mismo, con mantenimiento de la actividad física humana y con mantenimiento de la actividad para la cual vino el humano a la Tierra. Ya les contaba el otro día, ¿para qué vino el humano a la Tierra? ¿Para qué vienen todas las especies a la Tierra? Vienen para dejar... ¿Cómo? A conservar la especie y reproducirse. Para reproducirse, solamente para eso. Vienen para reproducirse. Digamos, no hay otra cosa. Es decir, la única manera en que, digamos, la especie, o sea, la única finalidad de la especie, si uno lo mira realmente, es reproducirse. No hay otra cosa. Y todas las cosas que le pasan a un humano, a un perro, que sea, tienen que ver con mantención, todo lo que tiene que ver con mantención de la vida y mantención de la vitalidad, tiene que ver con mantener esa vitalidad para poder reproducirse y para poder atraer al sexo opuesto, para poder copular y para poder mantener un crío dentro de una panza y para poder mantenerlo cuando nació. ¿Se entiende? En el caso del humano, por un tiempo más prolongado que en otras especies. Pero de eso se trata la mantención del cuerpo. Después que se hace eso, la etapa que se hace esto, el cuerpo que empieza a decrecer. Pasa en todas las especies. ¿Está bien? El humano aprende de estas cosas y trata de luchar contra eso de distintas maneras. Pero en definitiva pasa eso. Bueno, entonces todas las hormonas, todo esto venía en lo que decía Dalila, todas las hormonas tienen las mismas finalidades, todas tienen tendencia a ser secretadas cuando hacemos la actividad física que se relaciona con mantenimiento del cuerpo para mantener eventualmente la actividad reproductiva. Vamos a decir, no, bueno, pero yo tengo una abuelita de 70 años, no va a mantener la actividad reproductiva. No, está bien, el humano hace cosas que no hacen el resto de los animales, y entonces sigue haciendo cosas que hacía en la juventud, o trata de hacer esas cosas porque interpreta que esas cosas que la naturaleza le dio para mantenerse vivo, para procrear, las puede usar para mantenerse vivo, para leer un diario, que eso fuera. Pero más o menos la cosa tiene que ver con eso. Bueno, entonces ejercicio físico como factor fundamental. La dieta como factor predisponente de mantención de la masa ósea final, esa masa ósea que tenemos cuando llegan los 30, 35 años. La masa ósea, esa final, tiene relación con ¿qué? Con el estado nutricional del individuo, por supuesto. Se necesita un estado nutricional adecuado. No solamente en el tema del calcio y el fosfato, sino la absorción de nutrientes de toda índole. Un chico que tiene una malnutrición, por más que uno le suministre calcio, no va a tener la masa ósea máxima nunca adecuada. No va a llegar a la masa ósea, porque está desnutrido, porque no puede fabricar la proteína que necesita el cartílago. Por supuesto que si no toma vitamina D, por supuesto que si no recibe el calcio, tiene mayor posibilidad de tener un desgaste mayor y no poder formar el hueso para llegar a una masa crítica o máxima adecuada, por supuesto. Pero todos los elementos de la nutrición están íntimamente relacionados con alcanzar la masa ósea máxima. Y respecto del calcio en particular, hay una relación estricta entre el consumo de calcio en los primeros años de vida, llámese hasta los 10 años, la primera infancia, y el desarrollo de la masa máxima ósea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eso primero en estos años, después hablo de la adolescencia. Quiere decir que el chico que no consumió el calcio de niño en forma adecuada, por más que lo consuma en forma tardía, siempre va a tener una mayor propensión al desarrollo de la osteoporosis que otro individuo que sí lo haya consumido. ¿Se entiende lo que dije? Es decir, que el consumo es como el consumo de hierro en el primer año.
El que consume hierro en el primer año de vida, el niño que consume hierro, desarrolla su cerebro de manera más significativa y más armónica que el que no lo consume. Ya eso después no importa que después consuma el hierro, no importa que yo me coma el hierro que sea, que me coma los clavos rayados, no tiene importancia. Después del primer año es diferente la forma de utilización del hierro. Y lo mismo pasa con la primera infancia y el calcio aparentemente. Es decir, que las personas, especialmente se da más en mujeres, las personas que tienen un consumo inadecuado de calcio en los primeros años de vida tienen mayor tendencia al desarrollo de osteoporosis en forma tardía cuando va pasando el tiempo. Bien, eso por un lado. En la adolescencia y en la mujer, especialmente, las dietas insuficientes en calcio para las mujeres, ahora hablo de mujeres en particular, y en adolescencia, las dietas pobres en calcio en la adolescencia se relacionan directamente con un déficit de la masa ósea final. En los niños, en general. En la adolescente mujer, en la adolescente, la relación es bastante directa. Hay estudios que muestran justamente cómo chicas que durante su adolescencia consumieron poco calcio, desarrollan de forma más rápido la osteoporosis porque no llegan a obtener la masa ósea que necesitan tener para no desarrollar esa osteoporosis a los 30 años o los 35. Es decir que importantísimo el consumo de calcio para disminuir los riesgos de padecimiento de osteoporosis, o por lo menos del desarrollo de una osteoporosis más tardía o menos importante. O sea, importante entonces el consumo de calcio como factor de desarrollo de la masa ósea final. Entonces, llego a la masa ósea final. Listo. Mi genética, mi actividad física, mi forma de envejecimiento o mi forma me llevan a tener una masa ósea final. Tengo mi masa ósea que logré a esta edad. Tengo 30, 35, me hago una densitometría. ¿Qué es una densitometría? ¿Alguna de ustedes se ha hecho densitometría alguna vez? Lo más probable es que no, por la edad que tienen. O por la edad que aparentan que tienen. Bien, ¿algunas han hecho densitometría? No. La densitometría es un estudio en el cual se mide la densidad ósea, pero se mide comparativamente, porque no hay una densidad ósea específica. Sí, bueno, hay densidades óseas que ya están bien claras que se relacionan con osteoporosis, pero no hay un punto de corte muy específico, bien aclarado, y además se da por edad el punto de corte en el cual consideramos osteoporosis, osteopenia, hueso normal o una densidad ósea aumentada. Es decir, tenemos densidad ósea aumentada, densidad ósea normal, osteopenia y osteoporosis. ¿Cierto? Eso, digamos, esas son las formas de densidad general que tenemos, ¿cierto? Entonces se mide la densidad y se tiene que medir comparativamente en cada sujeto. Hay casos en los cuales la osteoporosis es bien evidente, porque tiene una densidad ósea muy baja, pero después, a medida que nos acercamos a los límites de la normalidad, no hay un punto específico de corte general, y tampoco hay un punto específico de corte particular para cada edad. O sea que, si uno tiene una osteoporosis a los 35 años y hay osteoporosis, si está bien marcada, fenómeno. Pero si está muy cerca del límite de lo normal, podría haber osteoporosis o no, pero no lo podemos identificar como tal. ¿Se entiende el concepto? O sea que yo tengo una masa ósea, por ejemplo. Tengo, no sé, un tipo que tiene 50 años y tiene una masa ósea determinada. Bueno, esa masa ósea, yo mido la densidad. La densidad me da que tengo una densidad ósea de papel de arroz, bueno, sí, tenés osteoporosis. Perfecto. Si tenés osteopenia, ya el límite empieza a ser más difuso. Ahora, entre osteopenia y normal, también.
Ahora, si ese individuo le medí la masa ósea hace 4 años, también me pasaba lo mismo. Pero si tiene importancia, me pasaba lo mismo, esos límites son medio difusos, sacando la osteoporosis bien marcada. Pero si yo mido la densidad a los 40, a los 43, a los 47, a los 50, entonces sí puedo obtener un rango para ese individuo que es un buen patrón. Por eso las densitometrías que conviene hacerlas, antes se decía anual, yo particularmente cuando las mando a hacer cada 2 años o cada 3, porque los cambios anuales a veces no son lo suficientemente significativos, excepto en pacientes que estén, bueno, se puedan hacer muy significativos de un día para el otro. Pero en términos generales, y a partir de los 55 más o menos en las mujeres, en los hombres por ahí a partir de los 60, uno por ahí las hace ya de forma rutinaria, 2 años, 3 años puede pedir una densitometría ósea. Si no, se puede hacer una densitometría ósea, se pueden hacer densitometrías óseas como para que después hayan controles. Una densitometría ósea de control por ahí a los 35 años, pero no se hace cada 3 años una persona, excepto que tenga signos de osteoporosis o algún factor predisponente importante. Si no, no hace falta hacer una densitometría, porque ya veo que salen corriendo ahora y dicen, no, le dicen a su médico, quiero mi densitometría ya. Y nada, bueno, no, está bien. Después de los 55 para mujer, de los 60 para el hombre, por ahí es más obligatoria. Pero antes de eso, por ahí se puede hacer alguna de control para tener una idea después, más adelante, cuál es la densidad ósea de ese individuo. Bueno, pero entonces esto venía a cuento, que no sé de qué venía a cuento, que, bueno, tengo la densidad ósea máxima, la que tengo. Y después, bueno, lógicamente, después tengo el tema del desarrollo de osteoporosis. Ahora, cuando hay un factor predisponente o cuando hay una enfermedad de base, por supuesto que hay que hacer un seguimiento previo, que puede hacerse un seguimiento de esto, ¿no es cierto? Es decir, hay una enfermedad de base, un individuo que tiene un hiperparatiroidismo, es obligatorio ir controlándole su densidad ósea, porque esa es muy probable que caiga enseguida, entonces hay que controlarlo. Y si tiene factores predisponentes, por ahí ir viéndolo, está bien. Pero factores predisponentes para secundarias, pero en las primarias que son la mayoría de las osteoporosis, entonces veo cuáles son, digamos, las osteoporosis que hay. Bueno, tengo una osteoporosis posmenopáusica y una osteoporosis por envejecimiento. Entonces, ¿por qué se desarrolla a partir de la masa ósea máxima la osteoporosis por envejecimiento? Bueno, el hueso empieza a perder capacidad de remodelación en virtud o sea, primero se pierde la capacidad general de remodelación, o sea, de resolver y sintetizar. Ya ese juego, fabrico de grado, se hace más lento. Ya de por sí. Con lo que ya no hay recambio, no hay el mismo recambio óseo. Pero además hay un favorecimiento del balance a la pérdida. Es decir, hasta los 30, 35 el balance es a la ganancia. ¿Está bien? Es a ganancia de densidad. A partir de esa edad empieza el desbalance a la pérdida. Ya de por sí, con un menor recambio óseo. Disminuye el recambio y además hay un desbalance en el cual la degradación es mayor que la síntesis. ¿Cuánto? Dijimos 5% de hueso anual. ¿Lo puedo revertir eso? No lo puedo revertir por completo. No puedo evitar la pérdida, pero sí la puedo revertir haciendo actividad física. O sea, si puedo revertir, en vez de 0,5, por ahí me voy a 0,1. Siempre voy a tener pérdida, pero puedo disminuir esa pérdida haciendo actividad física. Puedo disminuir esa pérdida, la puedo disminuir manteniendo una alimentación sana, no inflamadora, digamos, no proinflamatoria. Puedo mantener la actividad, puedo mantener tender al mantenimiento suministrando alimentos que mantengan mi calcio, mi vitamina D,
es decir, puedo mantener mi calcio, mi vitamina B en valores. Está demostrado igual que el exceso de calcio no desfavorece o sea, esto es así, no es que una persona tiene osteoporosis, fulanita tiene osteoporosis, ¿no? Le hacemos una densitometría, sale con osteoporosis, tiene 60 años. Bueno, señora, ¿sabe qué? Mire, ¿ve esa pila que ve allá adelante? Que usted está viendo ahí, de una pila de 1 metro de alto, es calcio rayado. Cómase esa pila de calcio rayado y se le va la osteoporosis. No, no va a suceder nunca. Lo que significa esto es que por más que nosotros le suministremos a los pacientes con osteoporosis el calcio, eso no va a subir, no va a mejorar la situación. Pero la mantención de niveles de calcio adecuados va a ser un factor, uno de los factores que ayude a que el desgaste sea lo más tardío posible. Lo mismo que la actividad física. Por más que yo haga actividad física, el tipo, no sé, yo lo mando a Schwarzenegger a seguir haciendo actividad física, igual el desgaste óseo lo va a tener. Por más que sea Schwarzenegger y por más que haga actividad física la que él quiera, no va a tener el 5% anual. Por ahí tiene el 3, el 2, el 1% anual, el 0,3, 0,2, 0,1% anual, pero va a tener desgaste físico. Lo mismo pasa con el calcio. Por más que una persona que desarrolló osteoporosis, yo le suministre el calcio en forma de, no sé, le pongo el calcio en la boca y se lo empujo con un émbolo, por más que haga eso, no vamos a modificar en gran medida su osteoporosis. Lo que sí podemos hacer es disminuir un poco el desgaste. Por ahí mejore algo la osteoporosis, pero no es el factor determinante. ¿Está bien? Entonces se van a poder modificar algunas cosas en el envejecimiento. Pero ya de por sí, el envejecimiento entonces trae un desbalance. El desbalance relacionado con que ya el individuo no tiene los mismos manejos, no tiene la misma cantidad de hormonas. El envejecimiento nos saca hormonas. Bueno, sí, la menopausia, no, hormona de crecimiento, insulina, hormona tiroidea, todas van decreciendo en cantidad en la medida que va pasando el tiempo. No, bueno, pero mis valores dicen normal. Sí, tus valores dicen normal, pero son menos cantidad o tienen menor efectividad tus hormonas. Bueno, los factores de crecimiento que se necesitan para el hueso, independientemente de las hormonas, también tienen una menor fuerza biológica. Es decir, pierden fuerza biológica los factores de crecimiento que están en los tejidos que se necesitan para que las células óseas y las de todos los tejidos se mantengan con la misma vitalidad. Es decir, hay pérdida de actividad biológica general. ¿Está bien? Hay menor masa o menor número, por ende menor masa, de células generadoras de osteoblastos y osteoclastos. Los osteoblastos y osteoclastos salen de unas células madre que están en el hueso. Esas células madre que están en el hueso y que tenemos durante la vida, las vamos a tener siempre, pero hay menor volumen, menor cantidad de las células progenitoras, como pasa con todas las células progenitoras del cuerpo. Las de la sangre también pasa lo mismo. Hay menor células madre de la médula ósea cuando tenemos 90 años que cuando tenemos 18. ¿Está bien? Entonces, menor cantidad de células progenitoras, por lo tanto, menor cantidad de masa de osteoblastos. Menor fuerza biológica de los factores de crecimiento, menor cantidad de hormonas secretadas en términos generales. La asociación con disminución de la actividad general, incluyendo la actividad física, la actividad física de movimiento, ¿no es cierto? Son factores que hacen que ese envejecimiento se traduzca en un desbalance en la formación de masa ósea respecto de la degradación. O sea que a partir de la obtención de la masa ósea, aparece el envejecimiento como circunstancia por la cual la masa ósea se va a ir disminuyendo. Bueno, pero mirá que yo como calcio, me tomo 50 kilos de leche, me tomo el yogur que no sé qué, que viene con calcio fortificado de no sé cuánto, me tomo la vitamina D de las petunias, hago no sé qué. Sí, no importa. Se llama envejecimiento, como diría mi abuela, nadie queda para semilla, y efectivamente nos pasa eso. O sea que vamos a perder masa ósea igual. El envejecimiento
¿no? Porque hay menos células, porque tienen menos actividad las células, porque hay menos, porque hay